Hola a todos y bienvenidos una vez más a este canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy, mis queridos amantes del entretenimiento? Yo, como siempre, estoy súper emocionado, y más que nunca. ¿Por qué? Madre mía, lo que les traigo hoy es algo grande, algo épico. Como ya pudieron intuir por el título y si no, pues ya les voy a soltar la bomba, vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante mundo de Sandokan. Pero no cualquier Sandokan, el Sandokan de Can Yaman. Sí, el mismísimo, el talentosísimo, el inigualable actorazo turco que nos tiene a todos con el corazón en un puño y que, bueno, parece que se está preparando para una aventura que nos dejará sin aliento. Y es que, amigos, la noticia es que Can Yaman, nuestro ídolo, nuestro tigre turco, va a interpretar a Sandokan, el legendario tigre de Malasia, en una nueva serie épica que promete ser alucinante. Una producción que ya está generando una expectación tremenda. Y sinceramente, solo con ver las primeras imágenes, los primeros teasers, esas pinceladas de lo que se viene, ya me tiemblan las piernas de la emoción. La combinación de Sandokan, un personaje icónico de la literatura de aventuras, con la interpretación de Can Yaman, que es pura dinamita en pantalla, es una fórmula que predice un éxito rotundo. Pero bueno, tranquilos, que ya vamos a desmenuzar todo esto a fondo. Les voy a contar todo lo que sé, lo que he investigado, lo que he visto, lo que he leído, absolutamente todo. Desde los orígenes de Sandokan, la historia que lo inmortalizó, pasando por la elección de Can Yaman y la increíble transformación que ha experimentado para este papel, hasta las primeras pistas sobre la trama, los actores que lo acompañarán y, por supuesto, mi humilde pero sincera opinión personal. Y como siempre, no se pierdan el final. Porque tengo una sorpresa muy especial guardada para ustedes, algo que seguramente les encantará. Pero antes de zambullirnos en esta emocionante aventura, para los que son nuevos por aquí, sean bienvenidos. Este es su canal, el lugar donde la pasión por las series, las películas, los actores, las noticias del mundo del entretenimiento y todo lo que nos apasiona se fusiona. Así que si les gusta este tipo de contenido, no duden en suscribirse. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Ya saben, activen esa campanita para que les llegue la notificación cada vez que subo un nuevo vídeo y únanse a esta gran comunidad de amantes del entretenimiento. Ya somos muchos y cada vez somos más. Gracias a todos por su apoyo incondicional. Son lo máximo. Bien. Ahora sí, preparémonos para zarpar y adentrarnos en el corazón de la jungla. Arrancamos con el tema principal. Para aquellos que aún no hayan tenido el placer de conocerlo, Sandokan es un personaje de ficción creado por el magistral escritor italiano Emilio Salgari. Este valiente y audaz personaje, el tigre de Malasia, es mucho más que un simple pirata, es un príncipe malayo exiliado, un hombre cuyo destino se forjó en la tragedia. Tras la brutal masacre de su familia y la pérdida de su trono, Sandokan jura venganza y se convierte en el líder de una banda de piratas, conocidos como los Tigres de Montparnasse. Su objetivo principal es recuperar su reino, y para ello se enfrentará a los poderosos colonizadores ingleses, luchando por la libertad y la justicia en un mundo dominado por la opresión. Imagínense la historia. Es un personaje lleno de aventura, de valentía, de amor, de venganza, de amistad, de lealtad. Un héroe con todas las letras. Un hombre que se enfrenta a las adversidades con coraje y determinación, un símbolo de rebeldía y lucha contra la injusticia. Las novelas de Sandokan, especialmente la saga de Los Tigres de Montparnasse, son un tesoro de la literatura de aventuras. Han sido adaptadas muchísimas veces al cine y a la televisión, convirtiéndose en un clásico atemporal que ha cautivado a generaciones enteras. La saga nos transporta a un mundo exótico y peligroso, repleto de selvas exuberantes, islas paradisíacas, piratas feroces y batallas épicas. Un universo donde la valentía, el honor y el amor son los pilares fundamentales. Y por supuesto, la adaptación más recordada, al menos para mi generación y para muchos de nosotros, es la icónica serie de televisión italiana de 1976, con el inolvidable Kabir Bedi interpretando a Sandokan. Esa serie fue todo un fenómeno mundial. Un éxito rotundo que catapultó la imagen de Sandokan al estrellato internacional. Kabir Bedi, con su carisma, su porte y su mirada penetrante, se convirtió en la personificación perfecta del tigre de Malasia. Su interpretación, junto con la ambientación, la banda sonora y la trama, dejaron una huella imborrable en la memoria colectiva. Entonces, ¿por qué Sandokan es tan importante?
¿Por qué sigue siendo un personaje que atrae tanto a la gente, incluso después de tantos años? ¿Qué tiene este príncipe pirata que nos sigue cautivando? Pues, Creo que es por varias razones, que se entrelazan y se potencian mutuamente. Su valentía y su lucha contra la injusticia Sandokan es un rebelde, un hombre que se enfrenta a los poderosos, que desafía al imperio colonial, que defiende a los más débiles. En un mundo donde la opresión y la desigualdad eran moneda corriente, Sandokan se alza como un símbolo de resistencia, un faro de esperanza para aquellos que sufren. Su lucha por la libertad y la justicia es un mensaje atemporal que resuena en el corazón del público, inspirando admiración y respeto. Su romanticismo Sandokan, a pesar de su vida de pirata y guerrero, también es un hombre de profundos sentimientos. Su amor por Mariana, la perla del Labuan, es un elemento central de la historia. Un amor puro, apasionado y trágico, que desafía las barreras sociales y culturales. Un romance que nos hace soñar, que nos emociona y nos conmueve. Un amor que nos recuerda que incluso en medio de la guerra y la violencia, el amor puede florecer y ser una fuente de fortaleza. El exotismo de su entorno las selvas exuberantes de Borneo, las islas paradisíacas, los barcos piratas, las batallas navales. El mundo de Sandokan es un universo lleno de aventura, de emoción y de misterio. Salgari, con su pluma prodigiosa, nos transporta a un lugar lejano y fascinante, donde la imaginación vuela y los sueños se hacen realidad. El exotismo de su entorno, la riqueza de las culturas, la diversidad de los paisajes, todo contribuye a crear una atmósfera mágica que nos atrapa desde el primer momento. Su sed de venganza y su honor la pérdida de su familia y su reino impulsan a Sandokan a buscar venganza. Sin embargo, esta sed de venganza no lo corrompe. Sandokan es un hombre de honor, que sigue un código de conducta, que respeta a sus enemigos, que valora la lealtad y la amistad por encima de todo. Su búsqueda de venganza está motivada por el deseo de justicia, no por la simple crueldad. Su humanidad a pesar de ser un pirata temido y respetado, Sandokan también es un hombre vulnerable con miedos, sueños y anhelos. Sus dudas, sus inseguridades, sus momentos de debilidad, lo hacen más humano y cercano al público. Podemos empatizar con él, entender sus motivaciones, y sentirnos identificados con sus luchas. Y ahora, la pregunta del millón, ¿por qué Can Yaman? ¿Qué hace que este actor turco sea la elección perfecta para interpretar al tigre de Malasia? Buena pregunta. La elección de Can Yaman para interpretar a Sandokan fue toda una sorpresa, pero también una gran alegría para muchos de nosotros, sus fervientes seguidores. Can Yaman es un actor turco que ha conquistado al mundo con su talento, su carisma y su arrollador atractivo. Y vaya que lo ha hecho. Series como Erkencikus Dolunay, By Jane y Viola come il mare le han dado fama internacional y una legión de fans en todo el mundo. Y con razón. Can Yaman es un actor versátil, que se adapta a diferentes géneros y personajes con facilidad. Es carismático con una energía arrolladora que cautiva a la audiencia. Tiene una presencia en pantalla que es impactante. Posee esa mirada que te atraviesa, ese físico esculpido que te deja sin aliento y esa capacidad para transmitir emociones que es espectacular. Sus interpretaciones son siempre intensas, llenas de matices y de una autenticidad que lo hace único. Pero, ¿qué lo hace encajar tan bien en el papel de Sandokan? Aquí es donde reside la magia. Can Yaman tiene las cualidades necesarias para encarnar al tigre de Malasia a la perfección. Su físico Can Yaman posee una constitución atlética, un físico imponente y una belleza exótica que lo convierten en el candidato ideal para interpretar a un pirata guerrero. Su trabajo físico para este papel, ganando masa muscular y esculpiendo su cuerpo, demuestra su compromiso y dedicación al proyecto. Su carisma Can Yaman tiene un magnetismo natural que atrae a la audiencia. Su sonrisa, su mirada, su voz, su forma de moverse, todo en él es cautivador. Su carisma le permite conectar con el público, haciéndolo sentir empatía y admiración por el personaje de Sandokan. Su versatilidad Can Yaman ha demostrado ser un actor capaz de interpretar diferentes tipos de personajes, desde el romántico y divertido Candidate en Erkencikus hasta el misterioso y enigmático Francesco de Mir en Viola come il mare.
Esta versatilidad le permite adaptarse a las diferentes facetas de Sandokan, desde el guerrero feroz hasta el hombre enamorado y vulnerable. Su pasión y dedicación. Can Yaman es un actor que se entrega por completo a sus personajes. Se involucra en cada detalle, se prepara a fondo y se esfuerza por ofrecer la mejor interpretación posible. Su pasión por su trabajo y su dedicación a este proyecto son evidentes en cada imagen y en cada entrevista. Su capacidad para transmitir emociones. Can Yaman tiene la capacidad de transmitir una amplia gama de emociones, desde la alegría y el amor hasta la ira y el dolor. Esta habilidad es fundamental para interpretar a Sandokan, un personaje que vive intensamente todas las emociones. Y aquí viene lo más emocionante, lo que nos tiene a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora. ¿Cómo luce Can Yaman como Sandokan? Prepárense porque la cosa promete y mucho. Por las imágenes que hemos visto hasta ahora, Can Yaman se ha transformado completamente para este papel. Ha ganado masa muscular, se ha puesto en forma, ha cultivado una barba imponente y su mirada es la de un verdadero tigre. Una mirada llena de intensidad, determinación y misterio. El vestuario, el maquillaje, la ambientación, todo está cuidado al detalle. Se nota la minuciosa investigación y el esfuerzo por recrear la época, la cultura y la atmósfera de la historia original de una manera fiel y espectacular. La serie promete ser un festín visual, un despliegue de colores, escenarios y efectos especiales que nos transportarán directamente al mundo de Sandokan. Los diseñadores de vestuario han hecho un trabajo excepcional, creando trajes que reflejan la época, la cultura y la personalidad de cada personaje. La ambientación es impresionante, recreando las selvas exuberantes, los palacios majestuosos y los barcos piratas con un nivel de detalle que nos dejará sin aliento. Los efectos especiales prometen ser de primer nivel, recreando las batallas navales y los enfrentamientos en la jungla con realismo y espectacularidad. En cuanto a la historia, la nueva serie de Sandokan promete ser fiel a la novela original, pero también incorporará algunas licencias creativas para adaptar la historia a los tiempos modernos y añadir nuevas perspectivas. Se hablará de amor, amistad, traición, venganza, batallas épicas, intrigas palaciegas. Una aventura que nos mantendrá pegados a la pantalla sin pestañear. Se ha confirmado la participación de varios actores internacionales, lo que le da a la serie un toque aún más ambicioso y promete una mayor diversidad en el reparto. Ya quiero verlos en acción, interpretando a estos personajes emblemáticos. Aunque la serie se basará en la historia original, es probable que se exploren algunos aspectos más allá de la trama principal. Se espera que se profundice en la psicología de los personajes, que se exploren sus motivaciones y que se revele la complejidad de sus relaciones. También es posible que se incluyan nuevas subtramas y personajes secundarios que enriquezcan la historia y la hagan aún más atractiva. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué podemos esperar de esta nueva serie de Sandokan? Pues por lo que hemos visto hasta ahora, podemos esperar una producción de alta calidad, con una gran puesta en escena, un reparto de lujo y una ambientación impecable. Podemos esperar una historia emocionante, llena de acción, romance, aventura y drama. Podemos esperar una interpretación magistral de Can Yaman, que sin duda, va a darlo todo en este papel, que ha estado esperando desde hace mucho tiempo. Y sobre todo podemos esperar una serie que nos haga soñar, que nos transporte a un mundo de aventura y emoción, y que nos haga recordar por qué Sandokan es un personaje tan querido y emblemático. Así que amigos, las expectativas son altas. Y yo personalmente tengo muchísimas ganas de ver esta serie. Creo que Can Yaman tiene todo lo necesario para convertirse en el Sandokan definitivo. Tiene el físico, el carisma, el talento y la pasión. Estoy seguro de que va a hacer un trabajo increíble y que va a sorprender a todos. La elección de Can Yaman es un acierto seguro, y estoy convencido de que esta nueva adaptación de Sandokan será un éxito rotundo. En cuanto a la producción, se espera que la serie cuente con un presupuesto considerable, lo que permitirá recrear la época y los escenarios con gran detalle. La fotografía promete ser espectacular, con paisajes exóticos y escenas de acción impresionantes. La banda sonora, por su parte, seguramente será épica, con melodías que nos transportarán al corazón de la aventura. Pero sobre todo lo que espero es que esta serie respete el espíritu de la obra original de Salgari, que honre la memoria de Kabir Bedi y que nos ofrezca una historia que nos haga vibrar, que nos emocione y que nos haga sentir orgullosos de ser fans de Sandokan y de Can Yaman.
Y bueno, como les prometí al principio, aquí viene la sorpresa. Para celebrar esta nueva serie de Sandokan y el papel de Kan-Yaman, quiero pedirles a ustedes, mis queridos seguidores, que me dejen en los comentarios qué es lo que más les gusta de Kan-Yaman, qué esperan de la serie y qué otros personajes de la literatura o del cine les gustaría que interpretara. Quiero saber sus opiniones. Los leeré a todos con muchísima atención y los tendré en cuenta para futuros vídeos. Me encanta leer sus comentarios, sus sugerencias y sus opiniones. Son una fuente de inspiración constante para mí. Así que no duden en participar, en expresar sus ideas. Y así en compartir su entusiasmo por esta nueva aventura. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo sobre Sandokan y Kan-Yaman. ¿Qué les pareció? ¿Están emocionados por la serie? ¿Creen que Kan-Yaman hará un buen trabajo como Sandokan? ¿Cuál es su personaje favorito de la saga? ¿Qué es lo que más esperan de esta nueva adaptación? Déjenmelo saber en los comentarios. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para mí, me ayudan a crecer y a mejorar mi contenido. Y ahora, para finalizar, no se olviden de darme un super like si les gustó el vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad. Y ya saben, activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más emoción. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.